Hola, ¿qué tal? ¿Quieres saber cómo repintar tu guitarra eléctrica y no morir en el intento? Quédate con nosotros. Bueno, pues ya con todo listo y para irnos de lleno a la información, ya simplemente pedirte que si no te has suscrito al canal, lo hagas en este momento y no olvides darle clic a la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video de esta serie, cómo repintar tu guitarra eléctrica. También te dejamos nuestras redes sociales para que ahí también te des una vueltecita y verás que vamos a estar compartiendo material muy interesante que tenga que ver con la serie que estamos llevando a cabo. Así es que sin más, te damos la bienvenida y comenzamos. Y bueno, brothers, pues aquí nos vamos a lo que es el enmascarillado, que es básicamente usar la cinta masking tape azul, que es la especial para pintores. Bueno, pues en las áreas que no queremos dañar o que no queremos pintar. En este caso no queremos dañar, ¿no? Y fíjense cómo siempre dejo el enmascarillado unos milímetros abajo, porque yo me gusta que al pintar los materiales descansen dentro de los pozos. Entonces voy a lijar un poquito esos milímetros, 2 o 3 milímetros que estoy dejando como saque. Y bueno, pues sobre de ellos va a descansar el material como lo estoy indicando, ¿no? Entonces, bueno, ahí pueden ver cómo dejo ese saque de 2 o 3 milímetros y después voy cortando tiras de masking más o menos del tamaño del área que quiero cubrir. Pero ojo, aquí lo clave es que vayas poniendo una tira de masking encima de la otra, que hagas un traslape de 2 o 3 milímetros de cada pedazo de masking que vas poniendo con respecto al otro, al que ya está, lo encimes 2 o 3 milímetros. No busques ponerlos exactos para ahorrar masking tape, porque exacto no te sirve, necesitas que esté encimado. Y bueno, por último, los excesos, cuando corté de más, cuando dejé más largo el pedazo de masking tape, pues corto ese exceso siguiendo la línea del que les digo, de los 2 o 3 milímetros con una navaja de un solo filo, obviamente teniendo muchísimo cuidado. Luego el brazo lo limpié primeramente con Windex, lo que es el diapasón, para que pegue bien el masking tape azul que le voy a poner, y lo voy a cubrir porque obviamente viene el proceso de lijado, se van a usar algunas lijas, solventes o qué sé yo, y no quiero dañar pues el área del diapasón. Sin embargo, los cachetes sí los dejo destapados, descubiertos, porque los voy a lijar, pues ahí también voy a aplicar material nuevo. Y por último, no olvidar hacer la parte trasera, porque pues como no se ve, luego se nos olvida, pero queremos también enmascarillar toda esa parte, tanto del diapasón como del brazo, ¿sale? Para no engrosarlo. Bueno, pues eso es en cuanto al enmascarillado. Ok, amigos, pues ya estamos aquí en el taller, en el exterior de la casa, en el jardín, que es donde hago ya todo el proceso de pintura. Y vamos a comenzar, como lo habíamos dicho, con el removedor de pintura en el área del pozo. Pero bueno, primero les voy a enseñar básicamente lo que voy a usar, que es el removedor Sayer. Este es el AR0001 Remover Lack. Voy a usar, por supuesto, una brocha para aplicarlo, una espátula para ayudarle a remover, el equipo de seguridad, guantes y mascarilla, que se consiguen en cualquier Home Depot, Sodimac, etcétera, Amazon. Y bueno, el paquete de este rollo de toallas azules que ya todo el mundo conocemos, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy a hacer primeramente es aplicar directamente el removedor en el área del pozo, pero antes de hacer eso voy a meter una toalla por acá abajo para que no escurra hacia allá abajo, porque se hace un desastre, créanme. Esto del removedor, una vez que empieza a funcionar, hijo de su madre, pues realmente hace su chamba bien hecha. Y bueno, si no tomamos estas precauciones, pues después es un desastre más complicado, ¿sale? Entonces, bueno, básicamente lo quiero en el área del pozo, aunque sé que se me va a pasar un poquito hacia el área de arriba. Por eso se hace antes de lijado, para que todo eso que ahorita se va a levantar y se va a hacer feo aquí alrededor, a la hora de que empecemos a sentar, pues se quite y quede parejito también, ¿sale? Entonces, bueno, me voy a poner los guantes, me voy a poner el equipo de seguridad, excepto la careta. ¿Por qué? Pues porque si me la pongo no se va a entender nada de lo que hablo. Y bueno, se va a hacer un tanto ahí, se te va a escurrir por aquí y por allá. Simplemente hay que estarlo limpiando con las toallitas.
No es que pase gran cosa, pero no queremos dañar de más. O sea, hay que mantener aquí un orden, ¿no? No tiene caso hacer un desastre. Entonces, bueno, tomo la brocha, le pongo una cantidad generosa de removedor y lo pongo en el área en donde queremos que empiece a actuar. Y después voy a llevar la guitarra al sol en pleno, porque el removedor se activa muy bien con el calor directo del sol. Acuérdense que este no es un canal para expertos. Si tú eres un súper expertazo en hacer esto y eres así el más nice de México y eres el super luthier, super laudero y todo, pues la neta no tienes mucho que hacer aquí en mi canal. Este canal es para los que pues estamos aprendiendo. Y ahorita voy a quitar con otra toallita un poquito el exceso de acá afuera. Como les digo, siempre piensen en no dañar de más la pieza. No tiene caso dañarla, no tiene caso que trabajemos de más y que se te escurra por todos lados y se levante por todos lados y entonces empieza a quedar disparejo y luego tengas que lijar más. ¿Y para qué? ¿Para qué? Mejor, mira, mejor lo quitas, el excedente desde ahorita, ¿sale? Ahí está. Voy a poner otro poquito acá y lo voy a llevar al sol para que se active con el calor súper chido el removedor. Bueno, miren, esto lleva unos 15 minutos. 15 minutos al sol, y durante esos 15 minutos al sol le rellené, bueno, le volví a poner removedor unas 3 veces. O sea, digamos cada 5 minutos le volví a echar cantidad generosa de removedor. ¿Sale? Esto va a llevar un tiempecito y ya después ustedes juzgarán si le van pues si le ponen más removedor y si lo llevan más tiempo al sol. Ayuda muchísimo. Sin sol también funciona, pero créanme que vale mucho más la pena hacerlo cuando hay un buen sol. Bueno, dije que lo iba a hacer con la toalla y lo estoy haciendo con la espátula, ¿sale? Entonces, que quede claro que no hago lo que digo. Aquí no es de fuerza, chavos. Aquí no es de clavar la espátula con toda tu fuerza y raspar. No, no, no. O sea, ese trabajo lo hace el removedor para que justamente tú no uses fuerza y no dañes la madera, sino que con simplemente recargar la espátula seas capaz de ir retirando el material. Esto es de paciencia, chavos. Esto, créanme, yo ya traté por ustedes todos los métodos impacientes, acelerar todo de diferentes formas, y la neta es que siempre salió mal. O sea, nunca me funcionó hacerlo así en friega. Además, este es un proceso que va de atrás hacia adelante, chavos. Es decir, en estas partes que son las primeras etapas es donde más atención se pone. Porque si algo haces mal aquí, una vez que hayas aplicado los materiales, ya no puedes regresar, a menos que te regreses totalmente hasta acá y pierdas todo lo aplicado en tiempo, en material, en dinero. Entonces, está muy, muy cañón. Un super tip, chavos, la lata de removedor nunca la dejen al sol. Esta cosa se calienta y literalmente explota. Al abrirla te puede estallar, y no es mentira, no exagero, te puede brincar la tapa en la cara por todos los gases que se activan ahí con el calor. Entonces esto en la sombra. Le voy a echar agua, literal, así con una manguera en el área. Por supuesto, agua y madera no se llevan bien, pero es un poco nada más. De inmediato voy a secar y luego voy a dejar al sol para que se evapore toda esa agua que llegue a agarrar, y les enseño cómo queda. Ok, chavos, pues bueno, voy a iniciar con el proceso de lijado. Les había dicho que iba a usar una lija 220, 240, algo parecido en el video anterior, pero voy a iniciar con esta 180, muy suavecito.
Ya está cortada la medida para ponerla en el sapo. El sapo o taco es de la marca 3M. Este lo compré en Amazon, si mal no recuerdo. Una bandejita con agua, porque vamos a estar usando el agua para mantener la lija lubricada y además que no se atasque tan rápido, porque en seco las lijas se atascan de inmediato. Lo que voy a hacer es lijar siempre en este sentido. Siempre lo voy a hacer así, o la mayoría del tiempo lo voy a estar haciendo así. Voy a buscar hacerlo así. En este caso, en esta guitarra no se va a ver la veta de la madera, pero ya estoy acostumbrado a siempre ir con la veta de la madera, ¿no? Es la forma más adecuada de estarlo haciendo. La cuestión del lijado, chavos, déjenme les digo, no es de fuerza, no es recargar, no es raspar la madera y darle con todo al material. No, no, no. El lijado es un proceso de paciencia, de muchísima paciencia. Es dar y repetir y repetir y repetir y repetir y despacito, sin estar recargando mucho. Y bueno, pues mojo un poco el cuerpo de la guitarra con unas gotas, mojo el sapo. Ahora ojo, si sienten de repente que algo está, fíjense bien lo que voy a decir, que algo está raspando o rayando más allá de lo que la lija está haciendo, es porque probablemente agarraron una piedra. Y más en un ambiente como en el que yo estoy trabajando, que es pues al aire libre, no tengo un taller como tal, entonces es fácil que de repente te caiga una partícula indeseable y hay que sacarla de inmediato, hay que limpiar de inmediato la lija, porque de lo contrario te va a crear un surco muy grande más allá del surco de la lija y lo vas a tener que rellenar o lijar hasta abajo y pues no quieres llegar a ese punto. El agua, como les digo, nada más es para mantener la lija lubricada y trabajando, porque también la lija en seco se satura de inmediato, entonces no te permite vaya, un cacho lo vas a tener que estar cambie y cambie. Entonces, bueno, y a veces le echo agüita a la guitarra y a veces le echo agua a la lija directamente, a la lija, con la intención de limpiarla. Prácticamente ¿se acuerdan que esto estaba bumpy, que esto estaba así y ya desapareció? Ya se siente prácticamente a nivel. Ok, todavía por aquí le falta un poquito. Estés trabajando una guitarra natural, una guitarra de madera natural, pues ya estés acostumbrado y esas ni de broma las puedes lijar en contra de la veta de la madera, ¿no? Voy a lijar primero los lienzos grandes de la guitarra, lo que es el frente y la parte trasera de la guitarra, como lo estoy haciendo ahorita, y al final me voy a meter en los huecos y en las curvas. Esto de aquí, chavos, ya desapareció prácticamente, ya está a nivel. Ahorita le tomo una foto a detalle para que vean cómo ya el lijado hizo su trabajo aquí. Y ahora, ¿qué estoy haciendo con este grano 180? Estoy abriendo surco para que cuando meta mi fondo de Sayer 0042, el fondo tenga de dónde anclarse, de dónde agarrarse. Le estoy dejando aquí un surco que, si viéramos microscópicamente, pues podríamos apreciar que es un surco ciertamente grande, sobre el cual va a entrar el material. En ese surco se va a sentar ahí y cuando seque va a agarrar con mucha fuerza, y sobre ese material vamos a seguir trabajando hacia la pintura. Partecitas donde hay que tener especial atención es esta parte, siempre es duro para que agarre ahí el material. Esta curva es dura para que agarre el material, entonces ahí hay que darle sabrosito. Esto es lo que en México conocemos como matarle el brillo. Ahora, ¿por qué queremos usar el taco? Pues porque es una superficie plana, chavos. Para el lijado necesitamos una superficie plana. Si tú le das con la mano, agarras la lija y le das con la mano, lo que vas a hacer es que tu dedo se va a ir metiendo, y créeme, se va a notar en algún momento los surcos que hicieron tus dedos, ¿me explico? Entonces no es bueno hacer así, porque tus dedos no son una superficie plana. Esta es una superficie plana. Lo que quiero es que la guitarra quede ahorita niveladita, nivelada. Aquí ya está perfecta. Bueno, pues este lado, para mi gusto, ya está.
bueno, pues se siente donde la lija está trabajando, y donde ya trabajó se hace más suave el pase. Miren cuando paso aquí cómo es más suave, el sonido cambia, ¿no? Y acá es más pesado el sonido, más rasposo. No se va a emparejar por completo porque hay algunas partes que el removedor se fue más abajo, pero no tengo problema porque eso primero lo estamos asentando bien con la lija, ¿no? Y segundo, cuando usemos el fondo rellena, hasta cierto punto nos sirve de relleno y va a rellenar todo lo que la lija deja, lo que queda al grano de la lija, al grano 180 de esta lija, que es un buen punto de agarre para el fondo. Miren, no me vuelve loco el tema del agua, ya lo he hecho antes. La guitarra está prácticamente sellada con todo lo que el material que tiene abajo, y realmente la cantidad de agua que estoy usando, yo sé que no le va a hacer daño, ya lo comprobé. Bueno, va a haber puristas que digan, no, ¿cómo te atreves? Que el agua, que la madera. Pues sí, ok, está bien. Bueno, perdón, pues yo lo hago así. ¿Qué digo? ¿Qué hago? Voy a cortar una mano, ¿va? Les decía, esta lija es pesada, es gruesa, no es una lija de acabado y nunca en ningún momento esto se va a sentir lisito, así terso, no, se va a sentir áspero. Está bien, esta lija es áspera, pero sí se debe de sentir parejo. Es decir, por ejemplo aquí que teníamos unos topes, teníamos así, ya no, ya se siente completamente parejo. Ahora, básico, ¿cómo sé dónde necesita lijarse más y dónde ya está? ¿Dónde está? Miren, donde la lija no entró, donde la lija no ha entrado, brilla. Vamos a concentrarnos en ella, miren, vean, donde está mi dedo índice. Miren, ahí hay brillo, ¿ya ven? Alrededor de ese barreno hay brillo, eso significa que la lija no ha llegado ahí. Eso significa que eso está más abajo que el resto del material. Entonces voy a seguir asentando hasta llegar a ese punto. Y ahí sabré que ya estoy nivelado. Todos los puntos que vean así es porque la lija no ha llegado. Acá hay otro. Si se dan cuenta, luego brilla. Es porque la lija no ha llegado. Por eso se le llama matar brillo. Miren qué diferencia, ¿no? Todavía había que llegar mucho más abajo para matar ese brillo. Entonces, bueno, ahora estoy dando lijadas ya en lugares pues ya más focalizados, pero siempre me extiendo, chavos, porque si yo tengo el brillito aquí y solo le doy ahí, voy a empezar a crear un vado, otro surco, grande pero otro surco, entonces me extiendo. ¿Se acuerdan que les dije que esta área es de lo más delicado? Fíjense cómo luego ahí se empieza a botar el material. Que vean que no les miento. Es de los primeros lugares que se va a botar el material. Entonces a la hora de pintar es de los lugares donde más atención vamos a poner. Estoy trabajando esta área, pero me extiendo. No le doy nada más ahí. Ahí no, toda. Me extiendo. Aquí sigo sintiendo todavía muy disparejo, que no es lo mismo que áspero. Lo siento áspero y disparejo. Solamente debería de sentir áspero. Así que todavía no está nivelado. Repito, este es el área que estoy trabajando, pero me extiendo. Miren, chavos, un tip importante. Siempre dejo la lija
más ancha que el sapo. Me di cuenta que cuando cortaba a ras, a veces en el lijado agarraba de repente, estaba cortada tan exacta que de repente agarraba sapo, esa mezcla entre la superficie del sapo y nada más el papel de la lija, creaba como unos navajazos que me hacían trabajar más. Y dejen de trabajar más, sino que ir más profundo. Entonces eso lo solucioné cortando la lija sobrada, como 1 centímetro más grande que el sapo, y se acabó el problema. Ojo chavos, en ningún momento, si se dan cuenta, hago la lija así concentrada, ni el agua así, ni no, parejo, 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 parejo.